Para dar continuidad a la jornada de hoy y para presentar a los conferencistas que nos hablarán de la coyuntura financiera, le doy la palabra al doctor Jorge Llano, vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos. Adelante, doctor Llano, bienvenido. Muchas gracias, Mara Fernanda. Quiero ahora presentar el siguiente panel que se denomina ¿Qué viene para los mercados financieros? Y un poco lo que queremos con este panel es aterrizar todo lo que vimos ayer de coyuntura macroeconómica para ver cómo está afectando eso a los diferentes mercados. Para esto tenemos dos grandes expertos que van a analizar estos temas en el siguiente espacio de este congreso. Por un lado, participará Joaquín Fels, quien es egresado de Estudios Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins en Italia, es magíster en Economía y actualmente se desempeña como Global Economic Advisor de PIMCO. Él es miembro del Comité de Inversiones y durante su trayectoria de más de 33 años de experiencia se desempeñó como economista jefe global en Morgan Stanley en Londres y también ha sido economista internacional de Goldman Sachs. Enseguida tendremos a Ariel Bezalel, quien es economista de la Universidad de Middlesex de Reino Unido, y Ariel es un reconocido experto por sus temas de macroeconomía y sus análisis macroeconómicos y de análisis crediticio. Tiene más de 23 años en la industria y actualmente se desempeña como gestor de portafolios y director de estrategias de renta fija en Jupiter Asset Management, donde inició su carrera en el 97, casi que fundando el Asset Manager de Jupiter. Cómo va a funcionar esta parte del evento es que van a hacer una presentación de 10 a 15 minutos y luego van a recibir preguntas del público, cada uno por aparte. Estas preguntas las van a responder y así damos cierre a esta mañana o a esta parte de la mañana sobre qué viene para los mercados financieros. Es un placer que estén acá con nosotros y continuamos en todos estos temas tan interesantes para todos los participantes del evento y el Congreso FIAP Asofondos. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento. Es un placer estar con ustedes hoy. Permítanme presentarles mis 3 puntos desde el inicio para que tengan una ruta de navegación de mi presentación que durará de 10 a 15 minutos. Mi primer punto es sobre el crecimiento. La economía global ha comenzado a recuperarse de la pandemia y este año va a ser uno de los años más fuertes en cuanto a crecimiento económico global durante décadas. Sin embargo, como lo voy a explicar en unos minutos, la visión para el 2022 y más allá es un poco más incierto. Mi segundo punto es sobre la inflación. Nosotros pensamos que estamos yendo a una inflación que va a aumentar. Y en un año nosotros pensamos que la tasa de inflación va a estar por debajo de los niveles. Una implicación es que el FED tiene que ser muy paciente con el aumento en la tasa de interés. Pensamos que esto va a llegar más tarde de lo que los mercados anticipan. Mi tercer y último punto es que parte de la recuperación económica ya está en los mercados financieros, ya están los precios de los mercados financieros. Pensamos que los inversionistas deben ser muy cautelosos después de la carrera que hemos visto en los activos de riesgo durante los últimos años. Pensamos que se tienen que preparar para la volatilidad que viene, por lo tanto el enfoque debe ser en activos de buena calidad, con un respaldo muy sólido. Entonces, este es el resumen. Ahora permítame hablar durante unos minutos de estos puntos y voy a comenzar con la visión económica. Queda muy claro de que ahora estamos llegando al final del túnel de la pandemia. La actividad económica ha comenzado a recuperarse en la mayoría de las economías de los mercados desarrollados y el año pasado en China también. Lo importante que debemos recordar es que este es un ciclo económico inusual. O sea, inclusive tengo dudas de llamarlo un ciclo porque la recesión del año pasado fue muy corta pero muy profunda y realmente fue inducida por el gobierno y causado
por una pandemia sin precedentes. O sea que lo que ocurrió el año pasado es que apagamos las luces para unos sectores muy importantes de la economía y esto llevaron a una recesión bastante corta. Ahora la tasa de vacunación se ha acelerado en muchos países. Ahora ya podemos reiniciar las actividades económicas. Este nuevo inicio ha comenzado ya en los Estados Unidos y en otras economías desarrolladas. Y nosotros vamos a ver unas tasas de crecimiento bastante importante en los próximos trimestres en la mayoría de los países alrededor del mundo. De hecho, en los Estados Unidos pensamos que el crecimiento del PIB va a ser el más fuerte en más de 40 años y esperamos que el crecimiento del PIB esté entre 7 a 8% este año. Y hay que remontarse a la década de los 80 para encontrar una tasa de crecimiento similar. Esas son las buenas noticias del crecimiento. Sin embargo, hay 3 advertencias. Hay unas cosas que tenemos que considerar. La primera es, como ya se ha mencionado, nosotros pensamos que ya mucho ha sido incluido en términos de recuperación, una carrera en activos cíclicos en los sectores cíclicos desde el cuarto trimestre del año pasado. La curva de rendimiento ya vemos que muestra una recuperación. Entonces, mucha de esta recuperación económica que estamos viendo ahora ya se está dando. La segunda advertencia es que la visión para el 2022 es que hay más incertidumbre en términos de crecimiento. La razón más importante para esto es que probablemente ya hemos visto un estímulo fiscal en su pico. Ya hemos visto un pico ahí, el año pasado tuvimos uno. Este año, de ahora en adelante, pienso que los gobiernos van a estar más reacios a agregar cantidades significativas de estímulo fiscal. Así que uno de los jalonadores importantes para el crecimiento este año no va a estar allí, por lo menos no en la misma cantidad a medida que pasamos al año entrante. La tercera razón o la tercera advertencia es que si miramos alrededor del mundo, esta recuperación global va a ser dispareja. O sea, va a ser rápida para algunos países, lenta para otros. Ya China se está recuperando, los Estados Unidos también está despegando rápidamente. Europa aún está un poco atrasada también en el frente de la vacunación y vamos a ver una recuperación más adelante este año, pero no va a ser tan fuerte como la de Estados Unidos o la de China. Y luego, en las economías de mercados emergentes vemos que aún están atrasados en cuanto al frente de la salud y en términos generales esto va a ser una recuperación dispareja y esto va a llevar a problemas en la cadena de suministro global. Ahora quiero pasar al segundo tema, inflación. Y esto es el tema entre los inversionistas hoy en día. Nosotros pensamos que el camino a corto plazo de la inflación va a tener subidas y bajadas. Como dije anteriormente, la inflación va a subir, pero no va a ser una subida muy significativa. La razón es que vemos que lo que se está viendo actualmente en la inflación se debe a una serie de 1 o 2 factores que están empujando los precios hacia arriba de manera temporal. Uno de estos factores son las interrupciones en la cadena de suministro global que está afectando el sector de manufactura y de materia prima en algunos sitios. Segundo, estamos viendo unos ajustes de precios en esos sectores que están reabriendo. Hoteles, tarifas aéreas, restaurantes. Estos son los sectores donde vemos unos aumentos en precios significativos ahora que están reabriendo y están tratando de recuperar los ingresos perdidos. Y tercero, también en los precios de commodities y de energía, que estamos viendo esto, pero no se va a repetir hacia adelante. O sea que tenemos una serie de factores que están empujando a los precios y obviamente una tasa de inflación elevada de manera temporal. En el segundo semestre de este año en los Estados Unidos y también en otros países desarrollados, nosotros esperamos que las tasas de inflación vuelvan a bajar
y que finalmente lleguen por debajo del objetivo del banco o meta del Banco Central. Entonces, este pico en inflación será un pico temporal. La primera razón por la cual pensamos esto es que la tasa de desempleo aún está elevada y va a necesitar por lo menos un par de años hasta que nosotros regresemos a los bajos niveles de desempleo que vimos antes de la pandemia. Inclusive cuando el desempleo de Estados Unidos estaba en 3.5% en el 2019, pero no había una inflación en los salarios. Además, pensamos que las expectativas de inflación están ancladas, se han movilizado, pero no se han movido de manera significativa por encima de niveles a los que estábamos acostumbrados antes del último ciclo. Tercero, pensamos que muchas compañías todavía tienen cupo o espacio para aumentar la productividad y reaccionar a cualquier presión salarial si estas surgen, aumentando la eficiencia, aumentando la productividad vía la digitalización y la automatización. En términos generales, pensamos que la inflación sube, pero va a volver a bajar y eso va a permitirle a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés cortas siempre teniendo en cuenta los mercados. Bueno, durante los últimos 2 o 3 minutos quiero hablar sobre las implicaciones de inversión mientras vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con los rendimientos de bonos, y las tasas, los rendimientos después del choque que vimos este año. Van a estar a la baja. Pensamos que la curva de rendimiento que ya ha aumentado tiene más potencial de subir de manera aguda. Entonces, esto es algo que se va a ver en los Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido. Como mencioné anteriormente, pensamos que la Reserva Federal va a subir más tarde de lo que los mercados están mostrando. O sea que sí, eso es lo que vemos, muchas luces rojas, y por eso es que vemos que la curva de rendimiento ha subido significativa. Bueno, en crédito corporativo pensamos que los inversionistas tienen que ser selectivos. Entonces, también vemos que esto permanece así durante un tiempo. Para producir se necesitan selección de nombres de sectores en el espacio crediticio. También pensamos que hay unas muy buenas oportunidades en el privado para inversionistas que pueden, o sea, que de pronto no tienen la liquidez esperada por su inversión. Nosotros nos gustan los bonos titularizados, especialmente en las hipotecas de los Estados Unidos, que no son de agencias. Pensamos que el mercado inmobiliario de los Estados Unidos está fuerte, las tasas están bajas. Y esas tasas van a permanecer bajas, y todo esto tiene que ver con las hipotecas en los Estados Unidos y los mortgage-backed securities fuera de los Estados Unidos. Entonces hay que hacer muchos esfuerzos. Muchas de los commodities están siendo negociadas por debajo de su valor. Y finalmente, en cuanto a las acciones, pensamos que especialmente los Estados Unidos les va a ir muy bien. Y esto es lo último que voy a decir, y voy a repetir lo que dije al inicio en términos generales. Nosotros pensamos que las ganancias fáciles ya se han logrado durante el último año. De ahora en adelante, nosotros pensamos que los mercados van a tener más subidas y bajadas.
temas van a ser más volátiles y una de las razones es que la Reserva Federal va a dejar de hablar del tapering y ya va a comenzar el tapering al principio del otro año. Entonces, prepárense para mayor volatilidad de aquí en adelante y por eso pensamos que es un buen momento para que los inversionistas quiten un poco de riesgo de la mesa y que se enfoquen en activos de alta calidad que tienen un respaldo muy sólido. Habiendo dicho esto, estoy dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan. 5, 4, 3, 2. Muchísimas gracias, señor Feld, por su intervención. Como lo dijo anteriormente el doctor Llano en su presentación, abrimos el buzón para que la audiencia le hiciera unas preguntas. La primera pregunta: ¿cómo afecta la declinación de la pandemia de COVID-19 en algunas economías, por ejemplo, en India, Japón, las previsiones de recuperación global de PIMCO? Si usted está en lo cierto diciendo que algunos países, usted ha mencionado India, Japón, aún están afectados por la pandemia, pero yo pienso que lo que esto significa, como lo mencioné en mi presentación, es que vamos a ver una recuperación global que no va a ser uniforme. Algunos países líderes, Estados Unidos, China, seguida por Europa, pero unos se van a quedar atrás. Japón es uno de esos países y también muchos mercados emergentes donde la situación de la salud no es tan buena. Entonces, ¿cómo afecta esto la recuperación global? ¿Cómo afecta la recuperación en los mercados desarrollados? Bueno, primero que todo, quiero decirles que esto probablemente va a llevar a más interrupciones en la cadena de suministro global, ya que se tiene una reapertura no uniforme de la economía. Yo pienso que también vamos a ver una fuerte recuperación en el mundo desarrollado, sencillamente porque esta recuperación va a estar jalonada por el sector local de la economía, por la reapertura de servicios, restaurantes, los almacenes han abierto, los viajes locales van a abrir antes de los viajes internacionales, o sea que parte de esta recuperación va a ser jalonada por una recuperación fuerte en el consumo de los servicios locales y eso se ve menos afectado por lo que ocurre en el resto del mundo. Sí, es una recuperación dispareja, pero esto no va a afectar la recuperación económica en los Estados Unidos y también en otros países. Muy bien, señor Fels, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué podemos esperar en términos de política fiscal monetaria en los próximos meses de la Fed y de la administración Biden? Sí, gracias por esa pregunta. Voy a comenzar con la política fiscal. Como lo mencioné anteriormente, creo que hemos visto unos estímulos fiscales en su pico en la forma de diferentes programas de estímulos que fueron anunciados el año pasado y a principio de este año. El último fue de 1.9 trillones de la administración Biden, que fue acordada en marzo, que ahora ya está como entrando a la economía. A partir de ahora nosotros vamos a ver menos enfoques fiscales masivos. Como todo el mundo lo sabe, hay un paquete de infraestructura en que se está trabajando y ya eso está siendo presentado ante el Congreso de los Estados Unidos. No hay acuerdos aún, pero a lo mejor vamos a tener un acuerdo en algún paquete de infraestructura relativamente pronto. Va a ser pequeño en su tamaño. Una vez usted considere que la mayoría de estas medidas de infraestructura
van a hacerse en muchos años, o sea que el tamaño del paquete, que podría ser de 2 a 2.5 trillones de dólares de gastos adicionales, esto suena como mucho, pero esto se va a distribuir en 7 u 8 años, o sea que el estímulo va a ser menor cada año, menor a lo que hemos visto en el pasado. Igualmente pensamos que una parte significativa de este gasto adicional va a estar financiado por los contribuyentes. Nosotros esperamos aumentos en impuestos de 1 a 1.5 trillones durante este periodo de 8 a 10 años, o sea que el siguiente estímulo de un paquete de infraestructura, una vez usted considere que también van a aumentar los impuestos para financiar, pero el próximo impacto en términos generales va a ser bajo. Hemos visto picos en lo fiscal, pero menos hacia el futuro. La segunda parte de su pregunta, lo de la Reserva Federal en cuanto a la política monetaria, ¿qué podríamos esperar? Pensamos que en junio, o sea, este mes, en la reunión, la Reserva Federal va a comenzar un debate sobre cuándo y cómo hacer el tapering de las compras de los bonos. Creemos que no van a llegar a un acuerdo en esa reunión, necesitaría más reuniones para llegar a un acuerdo. Pensamos que en la reunión de septiembre ya podríamos tener un anuncio de que la Reserva Federal comienza a reducir sus compras a partir del año entrante. El anuncio será en septiembre, pero el inicio del tapering va a comenzar a principios del 2022. Nosotros pensamos que eso va a requerir un año, ya terminar lo del tapering. O sea, tomará un año para trabajar en la compra de bonos y esto nos llevará al final del 2022 o principios del 2023. Y ese es el momento donde se comenzará a pensar en una subida en las tasas de interés y eso creo que tomará 6 a 9 o 12 meses antes de que comiencen a subir las tasas de interés en la segunda mitad del 2023. O sea que tapering es el siguiente tema en la agenda, unas subidas altas que no se han visto durante mucho tiempo. Muchísimas gracias nuevamente, Mr. Fels. Y a continuación le doy la palabra al señor Ariel Bezalel. Bienvenido, adelante. Bueno, lo que nosotros podemos ver es que en los próximos 12 meses vamos a ver que los déficits en el mundo han aumentado. Y esto es porque también hemos visto una respuesta fiscal. O sea que en el último año donde los gobiernos y los bancos centrales han como parado la economía global, pero vemos que ha habido un aumento en las deudas a 200 trillones de dólares hoy en día. Pero este problema crónico de la deuda que tenemos en el mundo hoy en día es todo un factor, entre otros factores, sobre por qué nosotros pensamos que las tasas de interés van a permanecer bajas por un periodo de tiempo más largo. Pero podemos ver los niveles de deuda de los Estados Unidos y podemos ver la diferencia de estas deudas con otras zonas del mundo. Bueno, una presentación de renta fija hubiera sido completa si no cubrimos la parte de inflación. Y ha habido mucha emoción con relación a los precios de los commodities que hemos visto durante los últimos meses y muchos inversionistas piensan que esto va a llevar a un nivel más alto de inflación. A la derecha, sí, por ejemplo, si usted tiene el IPC de América, que es la línea roja, y si usted ve el índice de precio de commodities, que es la línea azul, usted podrá ver que en la última década hay una correlación entre el precio de los commodities y el IPC.
que eso es realmente una sorpresa. Entonces, en la otra parte, a la izquierda, se puede ver el componente de los precios para la manufactura en los Estados Unidos, y también, también a la derecha se tiene el componente de precio de manufactura. Y estos son dos componentes que hemos estudiado durante los últimos meses. A medida que manufactura ha tenido que pagar altos precios por su materia prima, y nuevamente los inversionistas están preocupados por la inflación porque piensan que eso pues va a llevar a altos precios, pero también se puede ver que hay una correlación entre los precios altos pagados por los de manufactura y de servicio y lo que llamamos el IPC. Cuando nosotros pensamos en la inflación en América hoy, entonces vemos que esto está en el... Y podemos ver que esto tiene muchos problemas de inflación en América. Si nosotros miramos alrededor del mundo hoy, la inflación es benigna. Entonces, nosotros pensamos que la inflación en Estados Unidos va a permanecer durante 2 o 3 meses. Es algo temporal. Entonces, una vez se restaura la cadena de suministro, entonces los números de inflación deben regresar a los niveles de este año. A medida que vamos a la 2022, las cifras de inflación deben regresar en línea con la meta de la Reserva Federal, inclusive más bajos con el tiempo. Entonces, otro factor clave es también el de la deuda, que es un factor muy importante. Y lo otro es que hemos estado observando durante años son las tendencias demográficas, la población o el envejecimiento de la población, y también un crecimiento estancado en la población. Esa es una característica que hemos visto en el mundo desarrollado, y algo de esto en los emergentes. Lo que podemos ver es que hacia el 2030, un quinto de la población de los Estados Unidos tendrá más de 65 años. Entonces, en cada año, la población envejece, y en China ese problema es aún más serio. Cada año la población envejece 6 meses. Este es el problema clave con el envejecimiento de la población. El hecho es que los adultos mayores gastan muchos menos, o sea que el pico en sus gastos es como a principio de los 40, pero cuando usted llega ya a los 65 años, entonces ya este consumo baja la mitad. En Estados Unidos, el 70% del PIB se debe al consumo. Entonces, eso realmente afecta la actividad económica. Hay que tener en cuenta que ese es un jalonador importante en los últimos 30 a 40 años más que en el mundo desarrollado. Ha sido la generación de los baby boomers que han estado, ahora ya están llegando a edad de jubilación, por lo menos durante los últimos 5 años. Es muy sencillo. Recorremos el mundo y vemos que entre más alta sea la edad media, allí menos va a haber la intervención en muchos aspectos. Por ejemplo, vemos Alemania, Japón, en cuanto a la media de la edad. Y hay en otros sitios donde tenemos una población más joven con una alta tasa de fertilidad.
Y ese es el caso en India y en muchos países africanos. Mirando esto globalmente, los Estados Unidos reportó que en la última década hemos visto el menor crecimiento en la población mundial desde 1953, cuando comenzaron los registros. Y de hecho, en la siguiente década, la India se va a pasar a China como el país de mayor población en el mundo. No sorprende que China recientemente anunció que ahora los niños las parejas pueden tener 3 hijos. Entonces, en los mercados de hoy en día, yo diría que hemos visto varias cosas. En Carmel Ponds hemos visto las curvas de crecimiento que se han ido bajando, como vimos del anterior orador. Cuando miramos el mercado de tesoro en los Estados Unidos y al lado izquierdo vemos las tasas de interés de las mercadas en un tiempo de 5 años. Ahí pueden ver ustedes que hoy tenemos más o menos 2,5%. Hay que tener muy en cuenta que en el último ciclo de tasas de interés que terminó en el 2018, la tasa de fondos llegó a un pico de 0,5%. Yo pienso que las otras tasas posiblemente no va a haber mucho más. El mundo está muy endeudado desde 2018, como yo lo demostré antes, más la parte demográfica que continúa deteriorándose. Entonces creemos que si cualquier cosa en esta confusión pasa, siempre en Estados Unidos están viéndose como interesantes, como inversionistas. Otra cosa que sacamos de ahí de la inflación misma, vemos el aporte de dinero ha sido surgiendo en los últimos años, así que es un exceso del 20% año tras año, pero lo clave a lo que hemos mirado es la velocidad a la que se está moviendo el dinero alrededor de la economía, y pueden ver que en las últimas décadas, soportando la demografía, soportando los cambios, las deudas que se han incurrido en los últimos 20 o 30 años, la velocidad del dinero y el paso a que se mueve alrededor de la economía ha colapsado. Y a su vez, el multiplicador fiscal también se ha deteriorado en forma significativa en la última década. ¿Qué quiere decir esto? Que la política monetaria y fiscal no es tan potente como era antes. Y pueden ver ustedes aquí, si nos remontamos a los 90, a los 1950, 60 y 70, verán acá la deuda queda como más o menos 70 u 80 centavos o 70, 80 del Producto Interno Bruto. Hoy en día, además de esa deuda en que hemos incurrido, el total de deudas hoy en día nos da alrededor de 35 centavos de todo el Producto Interno Bruto. No necesariamente es cierto que la política fiscal vaya a durar mucho más tiempo para las actividades económicas. Y ya eso es solamente para ustedes. No solo ustedes sufren de ese fenómeno, se está volviendo un tema global. La China es un muy buen ejemplo. Estamos volviendo a 1999, la deuda total era 80 centavos del Producto Interno Bruto, y hoy, debido a las deudas, miren, China, combinado con el deterioro de la democracia, la dota, ven ustedes ahí en la gráfica las cifras. Ahora, alrededor del mundo podemos ver aquí los niveles de deuda que suban. Vemos en los objetivos económicos mayores con el tiempo, esto lleva a cada vez más bajas tasas de interés. Creemos que si continúa disminuyendo la deuda, las tasas de interés posiblemente van a quedar en estos niveles tan bajos durante algún tiempo. Entonces, la razón por la cual esto que hemos visto y estamos viendo hasta hoy en día ha pasado, posiblemente y en forma temporal, va volverse a organizar con el tiempo. Ahora, respecto a qué pensamos nosotros sobre los próximos meses y algunos indicadores interesantes, hemos visto que uno de los indicadores claves es el impulso de crédito en China. Ven ustedes ahí que en los últimos meses
el impulso del crédito con base en el flujo regular de los créditos en la economía china ha subido. En el último mes ven ustedes estos indicadores, sin embargo, ahora son negativos. Lo interesante es que esto tiene una relación muy fuerte con la fabricación global, cosa que hemos observado en las últimas décadas o así. En China se ha convertido cada vez más y más el conductor del crecimiento del GDP. Así que en los próximos meses posiblemente vamos a ver evidencia de que la fabricación, los sectores de fabricación alrededor del mundo posiblemente van a tener sus picos y van a comenzar. Ven ustedes, el impulso del crédito en la China tiene una relación muy fuerte con los bienes de consumo. Al lado izquierdo ven ustedes, si algo, los precios de los productos de consumo están ahí. Y en el lado derecho pueden ver que China también tiene una relación, este impulso con la inflación en los Estados Unidos, lo que también pues, es de esperar más tarde que comience a cambiar en el año. Y de nuevo, ven ustedes el impulso de crédito en la China. En el lado izquierdo de esta diapositiva tiene una fuerte relación con los Estados Unidos, y también en el lado derecho ven que también el impulso de crédito en la China está relacionado con las equidades mundiales, capitales mundiales. Ahora, en cuanto a las inversiones hoy en día, han tenido, bueno, como algo decente, digamos, el año pasado en la China. China fue uno de los economistas más importantes en recuperarse de la crisis. Y entonces nosotros creemos que una producción de más o menos un 3.4% es bueno para iniciar con esta posición. Y ya hemos visto las producciones de China están comenzando ahora a bajar otra vez, y hay evidencia que la economía en la China ahora está comenzando a volverse más lenta. Sin embargo, los bonos en China son, bueno, llaman la atención, relacionados con los de Europa, por ejemplo, o en Norteamérica. Entonces, en términos de esta asignación de activos, como lo vimos hoy, nosotros creemos que el crédito es un sitio interesante para estar. Y si ustedes creen, como nosotros, que las tasas de interés posiblemente se van a quedar más bajas por un tiempo más largo, pero la deuda corporativa, especialmente de alto rendimiento, es uno de los sitios más favoritos. Pero yo no estoy diciendo que el tener tiempo, bueno, si lo comparamos con el año pasado, ahora se está trabando más. Bueno, entonces nos gustan las situaciones especiales de alto rendimiento comparados con los artículos de short dated. Ahora nosotros nos hemos visto expuestos a tasas de inversión, estamos viendo que sube y se disemina a niveles muy altos. En los mercados emergentes, yo ya menciono nuestra preferencia, bueno, China. Vemos ahí también, y comparado con Latinoamérica, y nos gusta que las oportunidades como las del bonos del gobierno egipcio en moneda que nos da, que nos ayuda en este mundo con estos porcentajes. Y también los bonos de gobierno, como pienso yo que va a ser, digamos, una segunda mitad más volátil. Esto contiene las bonos gubernamentales combinados con las tesorerías de los Estados Unidos. Bueno, con esto me gustaría, con gusto les respondo a preguntas que puedan tener. Gracias, señor Bezalel, por su presentación. Por temas de tiempo, vamos a llevar a cabo una sola pregunta. La pregunta es, ¿por qué cree que la dinámica actual de la inflación podría ser transitoria en lugar de permanente? Bueno, gran parte de la subida de las inflaciones que vimos en el otoño pasado en Norteamérica, gran parte de esto, pues se fue la señal del Señor. Hay mucha evidencia. Hemos visto restaurantes, precios de hoteles. Y una vez que esto se normalicen y las cadenas de suministro se restablezcan, los precios deberían volver a bajar. Ahora, cuando colapsan los precios, el año pasado fue un colapso.
Ahora tenemos otros excesos que hacen que los precios suban. Una vez que estas tasas suban, nosotros esperamos que vuelvan a bajar. Ahora, otro factor que hay que tener en cuenta es el demand PIM, y esto ha presionado los precios hacia arriba, y creemos que esto simplemente no es sostenible. Pero tengo que admitir que podría, en algún momento, un par de meses quizás, transcurran antes de que tengamos un buen sentido de dónde está la inflación y cómo están las economías.